profesora, buenas noches compañeros. Los integrantes de mi grupo son Lady Cristina Camacho Pinzón, Luis Enrique Camargo Farías, Jorge Alberto Castro Rey, Andrea del Pilar Colorado, Juan Antonio Delgado León y Gisela Garzón Rocha. A nuestro grupo le correspondieron los temas de política fiscal y política monetaria. Yo voy a explicar qué es la política fiscal. La política fiscal son las medidas implementadas por el gobierno tendientes a encauzar la economía hacia ciertas metas. En otras palabras, son las estrategias que el gobierno implementa para generar recursos y administrarlos de una manera eficiente. Todos los ciudadanos debemos hacer un aporte al gobierno en dinero. Este se traduce en los impuestos que pagamos al patrimonio, en nuestros ingresos, las deducciones de nuestros salarios, en los impuestos que se pagan en las ventas y los impuestos que se pagan cuando hacemos transacciones o movimientos financieros. Este dinero le sirve al país para invertirlo en planes de desarrollo, de infraestructura, en educación, en pagar las nóminas de los empleados públicos, sirve para los planes de vivienda social. De aquí el gobierno también manda las partidas o manda el dinero a los departamentos, a los municipios, a todas las entidades públicas. En otras palabras, la política fiscal lo que hace es recaudar recursos para que se puedan distribuir en el país y así tener un desarrollo, tener más desarrollo en el país. Hola, buenas noches compañeros, mi nombre es Lady Cristina Camacho Pinzón, soy estudiante de tercer semestre de Logística y Producción. Mi compañera anteriormente les explico de qué tratan o qué es la política fiscal. En este momento pues yo les voy a hablar un poco de las herramientas fundamentales de la política. Principalmente las herramientas fundamentales tienen que ver con los ingresos y los gastos de un país, siempre y cuando el Estado tenga dominio sobre ellos. Si hablamos de los ingresos, el Estado puede validar a quién y en qué monto se le cobran estos impuestos y asimismo garantizar que estas entidades pues no evadan lo que tienen que pagar y asimismo pues ayudar en la economía del país. Si hablamos de los gastos, el gobierno nos puede garantizar o es el que vigila los aumentos de los salarios año tras año, lo del que garantiza las cotizaciones, vigila las cotizaciones para las obras públicas, los dineros que se le envían a los departamentos, a los municipios, para que asimismo pues sean administrados por los alcaldes o pues por los gobernadores. Esas serían las principales herramientas con las que cuenta el Estado para utilizar la política fiscal. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Antonio Delgado León. Les voy a hablar sobre los objetivos de la política fiscal. Es describir los mecanismos mediante los cuales se ejecuta la política fiscal e incide en el manejo monetario y en la inflación. La política fiscal nos da los resultados financieros públicos de un Estado. Esto nos conlleva tres funciones: la reasignación de recursos, que nos lleva a la eficiencia, la redistribución del ingreso, que es la equidad, y la estabilización macro y estímulo del crecimiento económico, que es la estabilidad y el crecimiento. Estos tres aspectos nos contribuyen al bienestar social. La política fiscal nos deja ver que su gran objetivo es diseñar y ejecutar una política monetaria de manera que se logre la estabilidad de los precios. El propósito y el objetivo de esta política es el crecimiento y la generación de empleo. Pero para esto tenemos varios instrumentos, como uno de ellos que son los impuestos, las que son tarifas, bases gravables, excepciones. También podemos ver mediante los precios administrados por el Estado, que son gasolina, tarifas, servicios y cotizaciones, el gasto público en diversos programas como son educación, salud, pensiones, justicia,
seguridad, defensa e infraestructura. Nuevamente nos conlleva a la deuda pública que termina afectando al mercado de capitales y a la macroeconomía. Los impuestos muy altos afectan negativamente el crecimiento potencial de las economías, mientras que los impuestos muy bajos generan insuficiencia de fondos para el Estado que financie programas esenciales. El gasto público se define en dos partes, que es productivo e improductivo. El gasto productivo se define como en servicios básicos, seguridad, defensa, educación, salud e infraestructura. El gasto no productivo son programas de jubilación temprana, subsidios de desempleo que podrían desincentivar al trabajo. Mientras que la deuda pública nos termina afectando en la confianza de los inversionistas extranjeros. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Enrique Camargo. A continuación les voy a dar a conocer de qué se trata la política monetaria. Esta es una parte de la política económica que es responsabilidad de la autoridad monetaria. Se basa en la relación de las tasas de intereses que son la base para calcular el precio al que el dinero es prestado, y la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero en circulación. La política monetaria tiene como fin lograr objetivos orientados hacia el crecimiento y la estabilidad económica, es decir, controlar la inflación, que se define como el continuo aumento en los niveles de los precios. A continuación, mi compañera les dará a conocer los tipos de política monetaria. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrea Colorado. Como explicó nuestro compañero Enrique, ya sabemos que es una política monetaria. La política monetaria se divide en dos tipos, la expansiva, la restrictiva. La expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. La restrictiva trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir inflación. Cuando se aplica políticas restrictivas se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. La política monetaria expansiva bajan los tipos de interés, aumenta la capacidad de gastos de los agentes, aumenta el consumo y la inversión, aumenta la demanda agregada. La política monetaria restrictiva suben los tipos de interés, disminuye la capacidad de gastos de los agentes, disminuye el consumo y la inversión, disminuye la demanda agregada. La expansiva aumenta en algunos casos, la restrictiva disminuye. En otras palabras, hay que tener en cuenta que esta política expansiva también puede tener efectos negativos y la restrictiva puede conducir a una falta de liquidez de la economía que limita las posibilidades de crecimiento económico y de generalización de empleo. A continuación, nuestro compañero Jorge explicará los objetivos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Castro. Yo les voy a hablar de los objetivos de la política monetaria. En sí hay que tener 4 punticos muy importantes en los objetivos de la política monetaria. Es controlar la inflación, reducir el desempleo, conseguir el crecimiento económico, que es importante, y mejorar el saldo de la balanza de pagos. El objetivo primario de la política monetaria es alcanzar y mantener la inflación baja,
establecer y lograr que el producto crezca alrededor de su tendencia y a largo plazo. Esta es la única manera de conseguir un crecimiento sostenible que genere empleo y mejore el nivel de vida para la población. Si de lo contrario nosotros no controlamos eso y el crecimiento y la economía crece a un ritmo que no es sostenible, pues vamos a tener graves consecuencias para la economía. Muchísimas gracias.